Ok, muy buena tarde. El día de hoy es jueves 9 de febrero del 2023, ¿sí? Y vamos a ver la primera presentación del curso que se llama Terminología y tipos de cáncer, ¿sí? Quiero mencionar de que este tema como tal no está en el temario, pero me parece muy importante para que ustedes puedan distinguir entre los diferentes tipos de cáncer, ¿sí? Vamos a ponerla en presentación en pantalla completa para que la puedan ver mejor, ¿sí? Una recomendación, si algo no entienden, no se esperen hasta el final. Deténganme en el momento que ustedes algo no lo entendieron o algo no escucharon claramente o no alcanzaron a apuntar, ¿sí? Por favor, deténganme, ¿sí? Para que no se les vayan a acumular las dudas, ¿sí? Vamos entonces aquí, los que están en Zoom pueden ver la presentación bien. Sí, doctor. Ok, Sí, perfecto, profesor. gracias. Bueno, vamos entonces a empezar. Sí, vamos a ver qué es el cáncer. Entonces, esa es la primera diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos en el fondo? Un cangrejo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver exactamente la parte etimológica. ¿Por qué le llamamos cáncer? Vamos a ver que cáncer en realidad viene de una etimología griega. Cuando vean GR quiere decir que es griego, cuando vean lat quiere decir que es latino, ¿sí? Carquinos, que quiere decir cangrejo, ¿sí? En este caso, carquinos, cáncer, tanto quiere decir cangrejo como también tumor, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el prefijo onco. Recuerden que prefijo pre es antes, prefijo es la primera parte de una palabra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pre, estamos hablando de antes, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de oma, ¿sí? Que vamos a verlo más adelante, ¿sí? Como carcinoma, como adenoma, como mioma, ¿sí? También quiere decir tumor. Entonces, en este caso, es terminología que a mí me interesa que ustedes puedan entender fácilmente. Onco, entonces, es un prefijo, ¿sí? Que quiere decir tumor, ¿sí? Déjenme salir de pantalla completa porque, ¿qué es la oncotomía? Exactamente, sí. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Lo ponemos, porque lo puse en blanco, ¿sí? Y entonces vamos a ponerlo en... ¿Sí? Es una incisión quirúrgica de un tumor o de un absceso. ¿Estamos quitando un cáncer? No. Cuando hablemos de tumor, no necesariamente quiere decir cáncer, ¿sí? Carcinoma, sí, sí es un tumor. Y es un tumor que aquí tenemos el sufijo oma, ¿sí? Que hace referencia a algo que está relacionado con el cáncer. Canceroso quiere decir duro. Entonces, en el caso de los carcinomas, es uno de los 6 grupos, son 5, pero el 6 es una mezcla de varios, ¿sí? Donde el carcinoma ocupa del 80 al 90% de todos los tipos de cáncer. Entonces, cuando nosotros hablemos de un carcinoma, pensamos en un tumor duro, en un cáncer duro. ¿Sí está claro? ¿Qué es la carcinología? Pues que sería como el estudio de los, o sea, es que podría ser de los conejos porque sería un poco exactamente. La carcinología no es el estudio del cáncer. ¿Cómo se llama el estudio del cáncer? Oncología. Oncología. Entonces vamos a utilizar el prefijo onco porque onco sí está relacionado con el tumor. Si ustedes ven carcinología y piensan que es el estudio del cáncer, no, porque la raíz griega, carquinos, quiere decir cangrejo. Y entonces, carcinología es el estudio de los crustáceos, incluyendo los cangrejos. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a ver que en el caso del tumor viene del origen latino, que es tumoris, que quiere decir hinchazón, tumere quiere decir crecer, ¿sí? Aumento de volumen. Entonces, cuando algo está pasando y empieza a generar un aumento de volumen, ¿sí? Estamos hablando de un tumor. Si de repente ven en sus manos o en alguna parte de su cuerpo que está creciendo algo de manera normal, eso es un tumor. No es cáncer, porque el cáncer tiene características muy particulares.
es un tumor y esos tumores, digamos que puede ser simplemente un crecimiento anormal, pero no maligno. ¿Sí? La palabra tumor está relacionada, por ejemplo, con detumescencia. ¿Qué significa detumescencia? De quiere decir sin encogimiento de un tumor. Entonces, cuando hay una detumescencia, es de que el tumor se hace más pequeñito. ¿Sí? Entumecer, ¿sí? ¿Alguna vez se les han entumecido las piernas? Están mucho tiempo sentados y entonces sienten como las piernas como si se hincharan. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? De que entonces generan, ¿sí? Un movimiento torpe porque no lo pueden controlar adecuadamente. Tampoco está relacionado con el cáncer. Tumulto, ¿sí? ¿Alguna vez han estado en algún tumulto? Bueno, ahorita había el cereal, ¿sí? No veo que nadie tenga su camiseta, ¿sí? Entonces, no creo que están en el tumulto, pero tumulto no es cáncer, ¿sí? Tumulto es multitud. Y tumefacto, ¿sí? Así uno dice, ay, que me quedé tumefacto. ¿Te quedaste tumefacto? Sí, no, puede ser estupefacto, pero tumefacto es hinchado, ¿sí? Entonces hay que ver exactamente de dónde vienen las palabras. ¿Está más o menos claro? ¿Sí? ¿Lo que estamos viendo? Ok, bueno. Entonces, sí, cuando hablamos de carcinología, no la confundan con oncología. ¿Qué es la cancerología? Cancerología sí es el estudio de los cánceres, ¿sí? El Instituto Nacional de Cancerología es el instituto donde estudian el cáncer, ¿sí? Pero la carcinología no es el estudio de los cánceres, ¿sí? Nada más para que no se vayan a confundir. Y la oncología sería como... El estudio de los tumores. Ah. Exactamente. Pero no incluye ningún cáncer. Sí. O si vendrían incluidos porque se faltan. Exactamente. Es que vamos a ver que el tumor es lo que primero se origina, ¿sí? Porque vamos a tener un crecimiento del número de células y del tamaño de células. Pero ¿Sí? cuando te encuentras Y eso es lo que te dicen es, no te puedo decir si es maligno o benigno porque no lo sé, pero casi. Exactamente. Hasta que no se determinan las características del cáncer, ¿sí? Y sobre todo cuando esas células malignas viajan a algún lugar, entonces ya se puede hablar de un cáncer. ¿Sí? Es lo que vamos a ver. Sí. Oncología es el estudio de los tumores, ¿verdad? Oncología es el estudio de los tumores. Exactamente. ¿Sí? Y esos tumores pueden ser cancerosos o no cancerosos. ¿Sí? Yo lo que quiero es precisamente que tengan, ¿sí? Esas palabras para que ustedes no tengan confusión con esas palabras. Entonces, oncología es el estudio de los tumores, pueden ser cancerosos o no cancerosos. Cancerología también es el estudio de los tumores, principalmente cancerosos, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Carcinología no tiene nada que ver ni con tumores ni con cáncer, tiene que ver con crustáceos, con el cangrejo, ¿sí? Ok. Neoplasia, displasia, hiperplasia, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante que estos tres términos son algo así como los estadios de una progresión de un cáncer, de un tumor. Neoplasia, el prefijo griego neo quiere decir nuevo, ¿sí? Y plasen quiere decir formar. Entonces es una formación nueva. Vamos a pensarlo de una manera muy sencilla. Imaginemos que en la mano de repente vemos unas células como si fuera un lunar. Y entonces de tener un color homogéneo, de repente tenemos un color diferente, es un color nuevo. Puede ser más claro, pero por lo general es más oscuro. Puede ser un lunar, puede ser algo que no tenga que ver nada con el cáncer, ¿sí? Puede ser simplemente una acumulación del pigmento porque los melanocitos empezaron a secretar más melanina y entonces se puso más intenso, ¿sí? Pero lo único que está diciendo es de que tiene características nuevas. Entonces, cuando hablamos de una neoplasia, estamos hablando de una forma nueva, ¿sí? Pasamos a una parte donde el prefijo dis quiere decir dificultad, algo que no está bien, ¿sí? Algo que ya no es correcto. Si ese lunar de repente empezamos a ver que se abomba, ¿sí? Que empezamos a tener formas irregulares, entonces sí ya tenemos una estructura que no es adecuada. Y en este caso es una forma anormal de las células. Si nosotros tomamos una biopsia de piel y vemos piel contigua
al tumor, a la formación, ¿sí? Tumores cuando tenemos muchas células o cuando tenemos células muy grandes, y cuando vemos el epitelio, ¿sí? Vamos a ver que en la parte superior de la piel tenemos una capa de queratina, ¿sí? Muy bien organizada, y después están todas las capas de la dermis también bien organizadas. Cuando nosotros tenemos una displasia, ya empieza a cambiar porque unas van a estar muy altas, otras van a estar muy pequeñas, ¿sí? Otras van a estar alargadas, y entonces ya tenemos una forma anormal de células y estamos hablando de una displasia, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado hablar de la dispepsia? ¿Qué significa dis? Malo, algo dificultado, algo que no está bien, ¿sí? Entonces, ¿han tomado Pepto-Bismol? Exactamente. Cuando tienen algo así que comen algo y que no lo pueden digerir, es dispepsia, ¿sí? Otra palabra, por ejemplo, que sobre todo las mujeres lo entienden mejor, la dismenorrea, cuando tienen sangrados así que les duele más de lo normal, o sea, es algo, o es un flujo, sí, muy abundante, o algo que no está bien, ¿sí? Eso es dis, para que ustedes puedan recordar, ¿sí? Hiperplasia, sí, quiere decir que tenemos la misma raíz de plasia, de formar, e hiperplasia, hiper, el prefijo hiper, que viene del griego, es grande, ¿sí? Si nosotros vamos a el hipermercado, es un mercado que es más grande de lo normal, ¿sí? ¿Cuál es el contrario de hiper? Hipo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lo recordemos porque de repente nos parecen muy, muy semejantes. Yo les digo, para que no se confundan con hipo, ¿sí? Una palabra con hipo, un animal con hipo. Hipopótamo, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos del hipopótamo? ¿Dónde está el hipopótamo? También, hipo quiere decir abajo, también quiere decir río, ¿sí? Entonces, solamente se le ven los ojitos, pero es una cosa enorme. No sé si han ido al zoológico, el hipopótamo es grande, pero está abajo. Entonces, cuando escuchan la palabra hipo, es porque está abajo. Acuérdense de los hipopótamos. Cuando es hiper, es más grande, ¿sí? Y es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Es lo mismo displasia y distrofia? Yo pienso que no. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ponerlo en color para que se aparezca. Displasia, en realidad, es una maduración, ¿sí? Anormal de células, ¿sí? En este caso, la raíz placen quiere decir formar. Entonces se están formando de una manera mala, anormal, ¿sí? Y distrofia, ¿alguien sabe a qué se refiere? O alguna palabra que tenga trofos. Yo lo he escuchado, pero en la distrofia muscular. Exactamente, ¿sí? En este caso, trofos es alimentación, ¿sí? ¿Qué sucede cuando algo se atrofia? Ya no crece, ¿sí? Una distrofia, ¿sí? Es cuando el crecimiento es malo, anormal. La distrofia muscular, ¿sí? En este caso, ya el crecimiento ya no puede generar la misma estructura porque no tiene los mismos nutrientes. Entonces, trofos lo vamos a utilizar para la parte de alimentación. Y de ahí nos vamos a dos términos que se confunden mucho. Lo que es hipertrofia y lo que es hiperplasia. ¿Sí? Hipertrofia, ¿sí? Es el crecimiento del tamaño de las células. ¿Por qué? Porque las células tienen más nutrimentos y entonces crecen de volumen. ¿Sí? Cuando tenemos células que están más grandes de lo normal, hablamos de una hipertrofia. Y cuando tenemos una gran cantidad de células, ¿sí? Estamos hablando de una hiperplasia. ¿Sí está clara la diferencia entre hipertrofia e hiperplasia? ¿Sí? ¿Todo está más o menos claro? Bueno, entonces el prefijo hiper, ya habíamos dicho que es, sí, excesivo, grande, sí, perdón, ya lo cambié, y trofos viene de alimentación,
viene del griego trofia y es alimentación. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, hipertrofia muscular, ¿sí? Es cuando los músculos se vuelven muy grandes. ¿Por qué razón? Porque tenemos una gran cantidad de proteínas que generan que el músculo se vuelva más grande. ¿Sí? Esto no estamos hablando nada de cáncer, estamos hablando de terminología que ustedes lo van a escuchar en los artículos que vamos a leer. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando es agrandamiento de un órgano, ¿sí? O tejido debido al aumento en el tamaño, entonces estamos hablando de hipertrofia, ¿sí? Recuerden que trofos, ¿sí? Es comer. Y plasia, placen, es forma. Entonces, cuando hablamos de hiperplasia, es un aumento en el número de células. Aquí hay una frase en la parte de abajo que dice, en los tumores puede ocurrir simultáneamente la hipertrofia y la hiperplasia. Podemos tener un tumor porque tenemos muchas células. Si hay muchas células, hablamos de hipertrofia o hiperplasia. Muchas células, hiperplasia. Y que además las células están más grandes, hipertrofia. ¿Sí? Pueden ser las dos. Por lo general, lo más común es de que haya hiperplasia. ¿Sí? De que aumente el número de células. Y entonces eso nos genera los tumores. Bueno, vamos entonces a ver aquí estos términos que se pueden confundir de manera común. Canceroso, todo lo que está relacionado con el cáncer. ¿Sí? Podemos hablar de una sustancia que nos produce cáncer como algo canceroso. No. Una sustancia, ¿sí? Fumar tiene muchas sustancias, el tabaco tiene muchas sustancias cancerosas. No. Es cancerígeno. Tiene, vamos a ver que hay cancerígeno y carcinogénico. Canceroso. Canceroso. Entonces, Canceroso es todo lo que está relacionado con el cáncer. Las células, si son cancerosas, es porque tienen características de cáncer. ¿Sí? Si un tejido es canceroso, es porque tiene características de cáncer. Pero una sustancia que produce cáncer no es canceroso. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Doctor, Entonces, canceroso, sí. ¿se puede usar el término cancerígeno para la célula? No. En este caso, cancerígeno es aquella sustancia que puede provocar cáncer. Ajá, pero o sea, es que dentro del microambiente la misma célula tumoral modula cambios en otras células del tumor, del tejido o adyacentes. Por eso preguntaba si es válido usarlo ahí, porque induce el cambio de la tumoral. dicen células cancerígenas que producen células cancerosas. Ajá. El término más correcto, desde mi punto de vista, pero también ustedes pueden revisarlo, es de que las células son cancerosas. Si esa célula puede inducir que otras células generen cáncer, podría ser también cancerígenas. ¿Sí? Pero es muy raro de que la célula, ¿sí? Pueda generar características cancerígenas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede generar un cáncer? Los virus, hay virus que están asociados con el cáncer, como el virus del papiloma humano, y esos virus son cancerígenos. Las bacterias como las que producen el cáncer de colon, Helicobacter pylori, son cancerígenas, ¿sí? Pero ni las bacterias ni los virus son cancerosos, porque no están relacionados. Lo que están haciendo es producir, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué factor es el principal para el cáncer de pulmón? ¿Qué factor es uno de los principales para el cáncer de pulmón? ¿Sí? Fumar, el humo de leña, los asbestos, todos esos factores son cancerígenos. ¿Sí? Y vamos a ver que dentro de cancerígeno vamos a distinguir dos aspectos, cancerígeno y carcinógeno. ¿Sí? Pero esas sustancias, el humo de tabaco, el humo de leña, el asbesto, ¿sí? Algunos aerosoles
¿sí? El formaldehído no son cancerosos, son cancerígenos, porque en sí el humo, el asbesto, los sprays, no tienen características relacionadas con el cáncer. Las que tienen características relacionadas con el cáncer son las células y son los tejidos. ¿Sí está claro? Bueno, Profesor. entonces, sí, Entonces se refiere a que lo puede provocar, entonces ya lo entendí. exacto. No está Vamos a hablar de relacionado dos como términos de sustancias que pueden provocar cáncer. Aquí quiero que ustedes vean la terminación, ¿sí? Oso quiere decir relativo a, mientras que genos quiere decir que provoca, ¿sí? Entonces, canceroso, yo no sé por qué se cambia, canceroso es relativo a el cáncer. Un tejido canceroso es de que está relacionado con el cáncer, ¿sí? Pero no es cancerígeno porque ese tejido, ¿sí? Algo que es muy importante que ustedes entiendan es de que una persona que tiene cáncer no lo va a transmitir, ¿sí? Si hay una persona que tiene cáncer de piel y ustedes la saludan, no pasa absolutamente nada. Si ustedes están trabajando en su laboratorio y tienen un cultivo de células cancerosas y alguien se acerca, no pasa nada, ¿sí? Lo que pueden hacer es contaminarlas, pero no se van a contaminar ustedes, o sea, las células no les van a generar ese cáncer. ¿Qué sí puede suceder? De que si una persona tiene virus del papiloma humano y tiene cáncer cervical o cáncer anal o cáncer de cavidad bucal, ¿sí? Entonces, si la besan o si tienen relaciones, ¿sí? En esos tejidos donde hay ese virus del papiloma humano, el virus sí es cancerígeno. El virus no es canceroso, las células son cancerosas. El virus va a provocar el cáncer. Y ustedes se contagian por el virus, no por las células del epitelio cervical o de la cavidad oral. ¿Sí está claro? ¿Más o menos? Bueno. Entonces, cuando tiene el sufijo genos, es de que origina algo, origina cáncer. En este caso vamos a ver que tenemos dos términos que se parecen y de hecho en muchas revistas se utilizan de manera indistinta, cancerígeno y carcinógeno. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que cancerígeno es de que puede provocar cáncer y carcinógeno, ¿sí? Es el que ya se ha demostrado que produce cáncer, ¿sí? Pero ustedes lo pueden utilizar de manera indistinta. Lo que no pueden decir, ese tejido es cancerígeno, a menos de que tenga un factor cancerígeno, como el virus o una bacteria, que pueda ser contagiosa, pero las células no pueden ser contagiosas. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, vamos a hacer un examen de Kahoot para que ustedes revisen a ver si lo entendieron, ¿sí? Y en el examen del próximo, que abre hoy precisamente a las 5 de la tarde, ustedes también van a tener preguntas en relación con esto y tienen dos opciones. De hecho, ustedes pueden revisar sus preguntas. Por lo general, como tenemos muchas preguntas, no les salen repetidas, pero si les salen repetidas, pues ya se las saben. Y si la tuvieron mal, ahí les dice, esta pregunta estaba mal por esto, ¿sí? Y entonces ya no cometan el error, ¿sí? Y si ustedes ven que algo me equivoqué, pues me mandan un WhatsApp, me dicen, aquí su pregunta está mal porque yo contesté esto y me dio otra respuesta y yo en este artículo veo que es diferente y yo no nada más les agradezco y les cambio la calificación, sino que les pongo un punto extra porque eso me ayuda a mejorar. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Entonces vamos a ir, como algunos de ustedes me sugirieron, reforzando con ustedes todas estas información. ¿Sí? Bueno. ¿Qué palabra no podemos utilizar para algo que nos puede producir cáncer? ¿Sí? Podemos utilizar cancerígeno o podemos utilizar carcinógeno, pero no podemos utilizar carcinogénico. Carcinogénico es una mala traducción del inglés, ¿sí? Carcinogenic sí existe en inglés, carcinogénico no existe en español.
Podemos utilizar cancerígeno, carcinógeno. ¿Sí está claro? Y sí, mutágeno que produce mutaciones. No todas las mutaciones van a producir cáncer, entonces, sí, si ustedes ven que algo produce mutaciones, entonces es una sustancia mutagénica. Pero no todas las sustancias mutagénicas, si además de producir mutaciones, produce cáncer, es mutagénico y es carcinogénico, ¿sí? Perdón, es cancerígeno. Carcinogénico no, Cancerígeno, ¿sí? O carcinógeno, ¿sí? Sí existe en inglés, pero no existe en español. Y es lo que quiero que ustedes eviten producir. ¿Y en inglés significaría lo mismo? Cancerígeno o carcinógeno? O sea, Carcinógeno. No hay diferencia. No hay diferencia. Okay. Exactamente. De hecho, nosotros la podemos utilizar indistintamente. Pero aquí en el IARC, ¿sí? La Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, que es lo que tenemos aquí, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Genera unas monografías y entonces genera el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 son los agentes que se ha demostrado que generan cáncer y entonces son los carcinógenos. El grupo 2 son los que parece que producen cáncer, pero no se han demostrado totalmente. Y de hecho tenemos grupos donde se ha demostrado que el cáncer lo produce en ratones, bueno, en animales de experimentación, pero no en humanos. Al no haber sido demostrado que se produce en humanos, entonces se deja en el grupo 2. ¿Sí? De tal manera que al estar en el grupo 2 le vamos a llamar cancerígeno. Y cuando ya sabemos, ya se ha demostrado que en el humano produce cáncer, le vamos a llamar carcinógeno. ¿Sí? Entonces, en el examen, si ustedes, yo les pregunto, ¿el asbesto se ha demostrado que está relacionado con el cáncer de pulmón? Demostrado. ¿Pondrían carcinógeno o cancerígeno? Carcinógeno. Carcinógeno en primera instancia, aunque también cancerígeno está bien. Y entonces, en lugar de darles un punto, les doy 0.8. Y les digo, esta respuesta está parcialmente correcta porque es casi lo mismo. Pero en la clase vimos que había ciertas diferencias, muy sutiles. Y eso solamente lo maneja este grupo de la Agencia Internacional de Investigación en el Cáncer. ¿Sí? La mayoría de los artículos lo va a manejar de manera indistinta. ¿Sí? Pero yo quiero que vean que hay algunas sustancias, porque esto surgió, no sé si de repente alguna vez escucharon de que el consumo de la carne roja produce cáncer. ¿Sí? ¿Produce cáncer si nosotros comemos carne roja? No. ¿Qué es lo que produce? ¿Sí? Esa carne roja tiene diferentes tipos de compuestos, principalmente aminoácidos. ¿Qué sucede si esos aminoácidos se calientan y entonces nosotros hacemos las hamburguesas a la parrilla, como lo anuncia Burger King? Mientras más directo esté con el fuego y mientras más alto calor tengamos, esos aminoácidos aromáticos van a formar policíclicos. Los policíclicos son compuestos carcinógenos. Se ha demostrado plenamente que producen cáncer. ¿Sí? Si ustedes cocen la carne, no pasa nada. Si la fríen a altas temperaturas en aceite o la ponen directamente en la parrilla y que esté el fuego directamente quemándola, llega a una temperatura donde esas moléculas van a generar estructuras polifenólicas. Polifenólicas es porque tienen 3 o más anillos aromáticos. Y eso es lo que produce el cáncer. ¿Sí está claro? Sí. Lo correcto sería, en dado caso, cocer la carne sobre otra superficie, no directamente al fuego para... Si tú la fríes directamente en el fuego, no la frías a máxima cocción. Dale una, para quitar las bacterias y para que quede, digamos que de acuerdo a los términos de la carne, puede ser término medio o 3/4. Si llegas a completo, ¿sí? Ahí tienes más riesgo de que tengas más sustancias polifenólicas que son carcinógenas. ¿Sí? Ahora, otra cosa. Si tú comes solamente la carne,
¿sí? Todas esas sustancias polifenólicas las vas a absorber. Pero si antes te comes un plato de lechuga y brócoli y fibras, inhibes la absorción de esas sustancias, ¿sí? ¿A dónde creen que va ese cáncer? Bueno, ese cáncer ya, esas sustancias salen, ¿sí? Y ya no se puede desarrollar en la parte del colon. ¿Sí está claro? Entonces, este aviso de que la carne roja produce cáncer, pues era una fake news, ¿sí? Era una noticia falsa, y entonces precisamente, ¿sí? Sacaron estos avisos y entonces dijeron, lo que está en el grupo 1, ¿sí? Que son carcinógenos, son los anillos polifenólicos, ¿sí? Esos que estamos seguros de que van a producir cáncer. Pero, por ejemplo, los Sí. alimentos procesados como las carnes frías, los jamones, salamis y eso, sí lanzaron una alerta mundial, bueno, sí, de que sí, por los nitritos. Principalmente por los nitritos. En el caso de esos anillos polifenólicos, lo que hacen es de que se meten en la estructura del DNA. Y entonces eso son mutagénicos. Y esas mutaciones provocan de que haya cambios, sobre todo en aquellas regiones que son muy sensibles, como en el caso de los supresores de tumores, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y al no tener supresor de tumores, al haber una célula que tiene un estímulo de inducción de mitosis y no poderse detener en el ciclo celular, entonces se empieza a producir el cáncer. Los nitritos y los sulfatos también están asociados. O sea que encima los nitritos serían supresores de, por ejemplo, el P53. Es que hay que ver, depende de dónde está la molécula. Porque hay algunos sulfatos y hay algunos nitritos que son, en el caso de los nitritos, recuerden que en el caso de los ácidos nucleicos son bases nitrogenadas y tienen nitrógenos. Y pueden generar análogos, ¿sí? Hay algunos, la mayoría, bueno, muchos de las sustancias quimioterapéuticas son análogos de esas bases para evitar de que se forme DNA nuevo, ¿sí? Entonces eso te proviene. En el caso, por ejemplo, del brócoli, tiene una gran cantidad de indoles, ¿sí? Esos indoles, ¿sí? Son buenos porque previene el cáncer, diferentes tipos de cáncer, incluyendo el gástrico y el de mama, que se parecen mucho porque tienen expresión génica muy semejante, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde estén esa posición de esos nitrógenos y esos azufres, es lo que va a hacer. Y entonces lo que tendrían que hacer es revisar la lista que tiene la OMS en esta Agencia Internacional de Estudio del Cáncer, ¿sí? Para ver si esas sustancias que están utilizando, porque además nosotros ¿han utilizado formol? ¿Formaldehído? El formaldehído es canceroso y está en el grupo 1. Y entonces provoca cáncer, ¿sí? De laringe, cáncer de boca, ¿sí? Y nosotros no utilizamos protección. Y está en el grupo 1, es un carcinógeno. Entonces hay que saber exactamente, ¿sí? Con qué estamos utilizando. ¿Han utilizado bromuro de tidio para teñir genes de DNA? ¿Sí? El bromuro de tidio es mutagénico, pero no se ha demostrado que sea ni carcinógeno, ¿sí? Grupo 1, ni cancerígeno, grupo 2. Pero sí es mutagénico. Lo mejor es no utilizarlo. Hay otras sustancias que podemos utilizar, ¿sí? Estamos hablando de nomenclatura, ¿sí? Entonces, para ir sentando las bases y ya cuando lean los artículos ya no tengan ningún problema, ¿sí? Bueno. Vamos a hablar ahora de términos relacionados con la enfermedad o la muerte. Cuando hablamos de morbilidad, ¿sí? Morbidus viene del latín y quiere decir enfermo. Cuando estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de la morbilidad. Morbilidad y mortalidad se parecen mucho, pero creo que es bastante claro. Mortalidad, pues habla de muertos, ¿sí? Y morbilidad, a lo mejor no conocemos la etimología o no habíamos escuchado, pero no nos suena como a muerto, ¿sí? Letalidad es un término sinónimo de mortalidad, ¿sí? El letalis
en latín quiere decir muerte, ¿sí? Viene del griego lete, ¿sí? Y son sinónimos letalidad y mortalidad. Los dos son exactamente iguales. A diferencia de carcinógeno, grupo 1, que sí produce cáncer, ya demostrado, ¿sí? O cancerígeno, grupo 2, que probablemente ocasiona cáncer en los humanos, ¿sí? En el caso de mortalidad y letalidad se da lo mismo, aunque de repente se utilizan de manera diferente, ¿sí? Entonces, en el caso de ¿cuál es la mortalidad del cáncer de mama en México? Sí, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que la mortalidad en México, ¿sí? Estamos hablando de una distribución geográfica que es muy heterogénea. Vean los estados del norte. Del lado izquierdo se encuentra la incidencia. Del lado derecho tenemos la tasa de mortalidad. ¿Cuáles son los estados que están más intensos? Las dos Baja Californias. Sí, Chihuahua. Son los 3 estados más intensos. Ciudad de México. Exactamente, sí, como está un puntito, como estamos, sí, también en la Ciudad de México, porque aquí concentramos una gran cantidad de casos porque hemos centralizado todo en la Ciudad de México. Pero, ¿qué sucede en la península de Yucatán? Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, inclusive Guerrero, están en un rosa más claro. ¿Sí? ¿A qué se deberá eso? Sí, a las causas que provocan el cáncer de muerte, de mama. Déjenme tomar un poquito de agua. Sí, sí. Por lo general, este término no se utiliza letalidad, o sea, no se pregunta cuál es la letalidad del cáncer de mama o de algún tipo de cáncer. Se habla de mortalidad, ¿sí? Se pregunta qué tan letal es, o sea, qué tan mortal es. Pero cualquiera de los dos términos es igual. El término incidencia y prevalencia son términos que se asocian con enfermedad, es decir, con morbilidad. ¿Sí? Vamos a tratar de entenderlo porque estos son dos términos, ¿sí? Que los dos se asocian con la enfermedad, ¿sí? Es decir, personas que tienen la enfermedad y que no han muerto, porque ya pasarían a mortalidad o letalidad. Cuando nosotros hablamos de incidencia, estamos hablando del número de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado, en una población específica, de cierta edad, de cierto lugar, ¿sí? Es un parámetro del riesgo que presenta algún tipo de cáncer, ¿sí? Incidencia viene del latín, incidentia, ¿sí? Que quiere decir in, hacia adentro, cadere, caer, ¿sí? Entonces, la incidencia, ¿sí? Nosotros no podemos hablar de la incidencia del cáncer en el 2023. ¿Por qué razón? Porque el 23 no ha terminado. Podemos hablar de la incidencia del 2022 o podemos hablar de la incidencia de los últimos 5 años, ¿sí? ¿Cuáles son los casos nuevos que se presentaron durante ese tiempo? 2022, los últimos 5 años, los últimos 10 años, en mujeres, en hombres, ¿sí? En mujeres mayores de 60 años, ¿sí? En niños menores de 20 años, ¿sí? Entonces, todo eso está siendo relacionado con la incidencia. Son casos nuevos, ¿sí? Si nosotros hablamos de la incidencia del 2022, quiere decir que en el 2021 no tenían cáncer. ¿En qué momento les dio cáncer? En el 2022. Son casos nuevos. ¿Qué sucede si les dio cáncer en el 2021 y permanecen vivos en el 2022? Ya no estamos hablando de incidencia, estamos hablando de prevalencia, lo que permanece. Entonces, la prevalencia es el número de personas, ¿sí?, que se han diagnosticado con la enfermedad y que aún sobreviven, ¿sí? El término de 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. Por lo general, cuando estamos hablando de cáncer,
Los cánceres más letales, los más agresivos, el caso, por ejemplo, del páncreas, el caso del cáncer de ovario, ¿sí? El cáncer de cerebro, el glioblastoma, ¿sí? Tienen una supervivencia, ¿sí? De hasta 5 años. Entonces, cuando una persona llega al primer año, pues es un gran logro, ¿sí? Cuando llega a 3 años es un gran logro. Y cuando llega a 5 años, quiere decir que pues ya tiene probabilidades de continuar, ¿sí? Entonces, esa prevalencia es un parámetro para ver qué tanto va avanzando y va logrando vencer a la enfermedad, ¿sí? Entonces, ya se tiene cáncer en un periodo de tiempo y el hecho de que pueda llegar hasta un tiempo más largo, ¿sí? Es de que está sobreviviendo a esa enfermedad. En la gran mayoría de los cánceres, cuando se llega a los 10 años, es de que la persona está curada, ¿sí? En el primer año, a partir de que se detecta el cáncer, ¿sí? Se hace el tratamiento, ¿sí? Si llega a los 10 años, es su fiesta porque está curada de ese cáncer, ¿sí? Es lo que se considera, ¿sí? Entonces, tener una prevalencia de 10 años es un gran logro para esa persona y pues para la investigación también. ¿Sí está más o menos claro? Por lo general, estos dos términos se pueden expresar en números absolutos, ¿sí? Casos por año, ¿sí? ¿Cuál es la incidencia del cáncer de mama en el 2022? 3,500 casos, ¿sí? Estamos hablando de todos los que venían, que ya tenían cáncer, o solamente los que aparecieron en el 2022, si hablamos de incidencia. Solamente casos nuevos, ¿sí? Entonces, nada más aparecieron en 2022, más aparte los que ya venían, ¿sí? Pero también hablamos de tasas. Cuando hablamos en tasas, es para poder comparar poblaciones. No es lo mismo la población que tenemos aquí en la Ciudad de México, que rebasamos los 20 millones de personas, que en una ciudad pequeñita. Entonces, para poder comparar, ¿sí? Dos diferentes poblaciones, utilizamos tasas, ¿sí? Por cada 100,000 personas es lo más frecuente, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un caso raro es de que sean menos de 15 casos en un año por cada 100,000 personas. Cuando tenemos casos frecuentes, pues son más de 15, y cuando tenemos casos muy frecuentes, son arriba de 1,000. En el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, sí, que es lo que más nosotros trabajamos, anda por ahí de 3,000 casos al año en todo el país, ¿sí? Entonces es muy frecuente. Entonces, en ese caso se utiliza el término tasa, ¿sí? Y también se puede utilizar una proporción de la población, ¿sí? ¿Cuántas mujeres tuvieron cáncer en el 2022? 1 de cada 8, ¿sí? Esa es una proporción. 1 de cada 10, ¿sí? Es lo que se tiene, ¿sí? Mientras más pequeñitos, o sea, si nosotros tenemos 1 de cada 1,000,000, pues es muy raro. 1 de cada 10 es muy frecuente, ¿sí? Son términos, los dos términos se utilizan tanto para incidencia como para prevalencia. Lo único en diferente es de que la incidencia son casos nuevos y tenemos que determinar cuál es el tiempo en el cual lo vamos a señalar, ¿sí? Nosotros lo señalamos, pero tenemos que señalarlo, ¿sí? Bueno, vamos a salirnos de presentación. Selecciona la palabra más adecuada: morbilidad, incidencia, prevalencia, mortalidad o letalidad, ¿sí? Aquí hay una noticia que dice, sí, bueno, además de que dice que su conexión a internet es inestable, vamos a poner aquí. En el 2017 el cáncer fue la tercera causa de muerte, reportándose 14 de cada 100 fallecimientos. Estamos hablando de enfermedad o de muerte. De muerte. Podemos utilizar ¿qué palabra? Mortalidad o letalidad, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos. ¿Podemos utilizar incidencia? No, porque no sobrevivió, ¿sí? Morbilidad, tampoco. En el 2020, el cáncer de mama reportó el mayor número de casos nuevos en México, con 29,990. Incidencia, porque aquí no nos está diciendo que son casos nuevos, ¿sí?
También podemos hablar de morbilidad, pero es menos adecuado, ¿sí? Porque morbilidad estamos hablando de incidencia o prevalencia, no nos especifica. Por eso lo puse en letras pequeñas. En el 2019, la tasa de defunción en mujeres mexicanas de 80 años o más fue de 674 por cada 100,000 mujeres. Estamos hablando de una tasa, ¿sí? Si estamos hablando de defunciones, tenemos que hablar letalidad o mortalidad, ¿sí? Bueno, ahí no sombreo todas, ¿sí? Mortalidad o letalidad, es exactamente lo mismo, ¿sí? En el 2022, en México, se reportaron un total de 34,750 mujeres que presentaron cáncer de mama. En la prevalencia, son todas las que había, ¿sí? No nos dice casos nuevos, ¿sí? También estamos hablando de morbilidad, ¿sí? Pero cuando hablamos de morbilidad tenemos que especificar si es incidencia o es prevalencia porque son dos términos muy diferentes. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, bueno. Creo que ya es la última que tenemos que salirnos de la pantalla, ¿sí? Igual los que están en Zoom, ¿verdad? No tienen problemas. Hola, ¿no? Bueno. No hay ningún mensaje, ¿sí? Vamos a continuar, ¿sí? Porque además, vamos a tener Kahoot, ¿sí? Entonces, tenemos que apresurar, ¿sí? Vamos bastante bien, ¿sí? Sí. Dime. Te escucho. Y las pacientes que sufren recaída, ¿se les vuelve a considerar como incidentes o ese registro no se lleva? No, porque no es un caso nuevo. Se considera la prevalencia. Porque ya tenía cáncer. Aunque ya haya estado como que libre de enfermedad por un tiempo. En ese caso utilizamos el término de supervivencia. ¿Sí? A pesar de que haya recaída, ¿sí? De todas maneras, sigue luchando contra el cáncer. Si fuera un cáncer diferente, tal vez sí sería incidencia, ¿no? Sí, exactamente, sí. Aquí tu compañera hace referencia, vamos a suponer que una mujer presenta cáncer de mama y después presenta cáncer de ovario. En este caso, el cáncer de ovario se toma como un caso de incidencia, porque es un caso nuevo, ¿sí? Por lo general, mama no se va a ovario, ni ovario se va a mama, ¿sí? Vamos a ver después, porque vamos a ver hacia dónde se va, ¿sí? Mama se va principalmente hacia pulmón, hacia cerebro y hacia hueso, ¿sí? Ovario, como no tiene dónde conectarse, no tiene vasos sanguíneos donde pueda salir o ganglios linfáticos, se va hacia la cavidad abdominal y se va hacia intestino, se va hacia estómago, se va hacia diafragma. ¿Sí? Entonces no se relaciona. Y entonces es muy difícil pensar de que un cáncer primero de mama y después de ovario podrían ser del mismo origen, ¿sí? Y entonces el segundo cáncer, ¿sí? Hablamos de incidencia porque son casos nuevos. ¿Sí? Más o menos. Características del cáncer. Cáncer se refiere a muchas enfermedades, ¿sí? Busqué a alguien ahí que dice 200, 300, es un número, más de 100, pues ya es un montón de enfermedades, ¿sí? Entonces, solamente en el tejido mamario hay por lo menos 25 diferentes enfermedades, ¿sí? Porque puede ser la parte ductal, la parte de los lóbulos, puede ser los ganglios, puede ser el músculo, puede ser, entonces, ¿sí? La piel, entonces son muchas enfermedades y dentro de esas enfermedades puede ser ductal in situ, puede ser ductal invasivo, entonces nos genera una gran cantidad de enfermedades, ¿sí? Vamos a ver que la mayoría de los cánceres toman el nombre del órgano o las células donde donde empieza, ¿sí? Pero vamos a ver la clasificación al final y vamos a tomar solamente dos clasificaciones. Una clasificación, la parte histológica, y otra clasificación precisamente del origen, ¿sí? Otra de las características importantes es de que se puede tomar el cáncer como un proceso evolutivo a nivel celular.
¿Por qué razón? Porque estas neoplasias, ¿sí? Nosotros recordamos que la palabra neoplasia es de que es una forma nueva, ¿sí? Es un microcosmos de evolución y son nichos, ¿sí? Estos primeros tumores están generando, y es lo que vamos a ver, ¿sí? Microambientes donde vamos a tener diferentes características en las cuales, ¿sí? Algunas células van a morir, pero otras se van a volver más resistentes, ¿sí? El cáncer genera inestabilidad genética y poblaciones que se vuelven heterogéneas en cuanto a células. Cuando tenemos una heterogeneidad, estamos hablando de una evolución clonal, ¿sí? Si nosotros tomamos unas células y podemos teñirlas de diferentes colores, si tomamos un tejido sano, todo lo vamos a ver del mismo color. Pero si nosotros tomamos un tejido canceroso, vamos a observar que tienen diferentes colores porque unas son células madre cancerosas que tienen características muy diferentes a las células que están proliferando muy rápidamente, ¿sí? Ese es uno de los principios por los cuales, en el caso de los tratamientos contra el cáncer, lo que sucede es de que matamos a las células que proliferan rápidamente, pero no matamos a las células madre porque no se están reproduciendo. La quimioterapia mata a las células que se están reproduciendo. Entonces se queda el cáncer, las células madre cancerosas, y vuelve a regenerarse. ¿Sí? En ese caso estamos hablando de prevalencia, porque es la misma enfermedad. ¿Sí está claro? Sí, bueno. Las variaciones que presentan estas mutaciones son heredables. Y entonces, sí, si tenemos mutado un gen supresor de tumores y pierde función, o tenemos mutado un oncogen y gana función, pues entonces estas células, las células hijas de esta célula progenitora cancerosa, ¿sí? Va a tener esas características que les va a dar cierta adaptabilidad, ¿sí? El cáncer, ¿sí? Una de las teorías del cáncer es de que es causado por la acumulación de mutaciones que son heredables y que por lo general generan una diversidad. Recordemos que en el caso de la evolución, ¿sí? De los organismos, no se dan en tiempos pequeños, ¿sí? No podemos hablar de evolución, ¿sí? Si hablamos de 1, 2, 3, 10 generaciones. Tenemos que hablar de cientos o de miles de millones de años para tener evolución. En este caso, todo sucede en un tiempo muy rápido y está generando una gran cantidad de células. Por lo tanto, ¿sí? El cáncer le va a generar ventajas adaptativas. 2 puntos importantes. Primera ventaja adaptativa, empiezan a proliferar más rápidamente, ¿sí? Se saltan los sitios de restricción del ciclo celular, ¿sí? Y entonces los ciclos celulares los vuelven más rápido y entonces tienen más progenie. Segundo, pierden las características para poder responder a estímulos que detienen el crecimiento y la muerte celular. Entonces, estos 2 parámetros de que proliferan más rápido y no se mueren cuando se deberían de morir, les generan una alta supervivencia, ¿sí? Y entonces el medio va a seleccionar las células más adaptadas, ¿sí? Se considera de que todos nosotros tenemos células cancerosas y nuestro sistema inmunológico está acabando con todas ellas. Pero si hay un nicho de oportunidad donde puede generar todas estas ventajas adaptativas, donde puede estar proliferando más rápido y sin tener esos estímulos, induciendo la muerte por apoptosis, pues entonces se puede generar ahí un tumor. ¿Sí? Y hay algunos tejidos que son más susceptibles que otros de generar tumor. ¿Sí está más o menos claro? Aquí puse directamente que salió publicado esto en el Nature Review in Cancer en el 2006, donde hablan precisamente de esa teoría de que el cáncer es un proceso evolutivo. 3. El cáncer tiene componentes genéticos, ¿sí? Entonces tenemos algunas características heredables, ¿sí? Por eso es recomendable que no haya consanguinidad y que haya una variación genética entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque si mi papá, ¿sí? Tiene hijos con una persona muy cercana, consanguínea a él, y él tiene alguna mutación en algunos genes, es muy probable que también la otra persona tenga esa mutación y que la pueda heredar.
¿sí? Vamos a ver de que en este caso las mutaciones se pueden dar en diferentes genes, principalmente dos grupos. Los supresores de tumores, que el problema es de que pierdan función, y los protooncogenes, que al mutarse se convierten en oncogenes y entonces ganan función. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? Aparte de la parte genética, los tenemos los factores epigenéticos. Estos factores epigenéticos, el prefijo epi quiere decir sobre, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre genéticos y epigenéticos? Es de que en los epigenéticos no hay cambio en la secuencia de nucleótidos, ¿sí? Cuando nosotros heredamos una secuencia que ya está mutada, ¿sí? Difícilmente la vamos a poder reparar porque nosotros tenemos como cadenas molde las cadenas de DNA progenitoras. Esas cadenas de DNA progenitoras por lo general están metiladas para que ya no se puedan modificar, ¿sí? Pero si ya está mutado, entonces ya no podemos, ya nos va a dar como consecuencia una proteína errónea. ¿Qué sucede cuando tenemos efectos epigenéticos? ¿Sí? De que nosotros podemos hacer metilación de genes, ¿sí? Los genes sobre todo las citocinas y las guaninas, van a presentar grupos metilos, grupos CH3, que lo que va a hacer es cambiar la actividad de expresión. Imaginemos un promotor. El promotor es una región que va a controlar la expresión de una proteína, de un RNA, para después que se convierta en proteína. ¿Qué sucede si esa proteína es un supresor de tumores? Y se metila y entonces la RNA polimerasa no puede interaccionar con ese promotor, no puede codificar para el RNA que codifica para ese supresor de tumores, no tengo el supresor de tumores, no tengo protección. Lo bueno es de que nada más es uno de los dos alelos, ¿sí? El problema es cuando estas partes epigenéticas se presentan en los dos alelos, ¿sí? La metilación de histonas, la desmetilación de histonas, la acetilación de histonas, y entonces la compactación y la descompactación del DNA me va a generar cambios, no en la secuencia de los nucleótidos, sino cambios en el proceso de expresión génica. ¿Sí está más o menos claro? ¿Sí? Si no entienden mucho de lo que estamos hablando, no hay problema porque eso lo vamos a revisar más adelante, ¿sí? Nos vamos a ver ahí con la parte epigenética, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes escriban en el foro, porque eso, en el foro yo voy a construir la parte del curso. Yo voy a tratar de tomar en cuenta todas sus sugerencias. Y si ya escribieron una vez y dicen, es que también me gustaría ver esto y esto y esto, lo vamos viendo. ¿Sí? Entonces, sí. Epigenéticamente, ¿en dónde hay más probabilidad de cáncer? ¿En las modificaciones, en las histonas? ¿O como tal en la cadena? En las dos. En el caso, por ejemplo, de las histonas, cuando tú tienes grupos acetilo en los residuos de aminoácidos básicos que son arginina y lisina de esas histonas, al tener grupos acetilo, no interacciona con el DNA que tiene cargas negativas y entonces se desprende. Esa cromatina está transcripcionalmente activa y la transcripción es favorable, ¿sí? Cuando tú desacetilas esa histona, tu cromatina se va a hacer compacta. Al hacerse compacta, entonces esto no te va a generar la expresión de proteínas. ¿Sí? Entonces, si ese gen está relacionado con un supresor de tumores, pues entonces ya no va a haber expresión. ¿Sí? ¿Está así más o menos? Sí. Con la doctora Mina vimos que se puede llegar a dar más, bueno, no tanto en las histonas, sino que en la cadena larga como tal, por lo de los vecindarios aislados y el CTCF que como que dominaba, ¿no? Entonces nos dijo la doctora, si pierden los CTCFs, el enhancer, el promotor, puede llegar a activar puntos que se supone que deben estar apagados. Eso también se puede presentar en las... En el cáncer, sí. No, digo, en las metilaciones de las histonas. Sí. Más en las acetilaciones que en las metilaciones. Pero la acetilación también... La acetilación es prender, ¿verdad? Sí. La metilación es cerrar. Sí. Y en el caso de las metilaciones de los genes, por lo general son irreversibles, porque las desmetilasas son más raras,
Las acetiltransferasas y las desacetilasas son más frecuentes, ¿sí? Y hay algunos fármacos que lo que hacen es atacar esa parte genética para que se pueda abrir esa parte. Pero la metilación en el DNA es más difícil de poderlo atacar porque además te genera una impronta, te genera una marca que ya no te permite abrir. Y si esa marca está en una región de control transcripcional, el gen se apaga. Lo de la impronta génica. Exactamente. ¿Sí? Sí está más, o sea, no sé si concuerde con lo que menciona Mina, ¿sí? Entonces, aquí, y además va a depender de el tipo de cáncer. Vamos a ver que en las leucemias el proceso epigenético es más frecuente que en los carcinomas, en los cánceres sólidos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tomar todo esto en cuenta. ¿Sí? Entonces, también la parte ambiental. Entonces, cuando nosotros hablamos de los factores del cáncer, pues hablamos de la parte genética, y cuando hablamos de la parte genética, la mayoría lo entiende, ¿sí? Pues proviene de nuestros padres. Cuando hablamos de la parte epigenética, la mayoría no entiende, pero vamos a meternos en esa parte, ¿sí? Cuando hablamos de los factores ambientales, no sabemos cómo un factor ambiental puede modificarlo. Ya hablamos, bueno, uno de los factores más importantes es la alimentación, ¿sí? La alimentación inadecuada es un factor muy importante, ¿sí? Y la gran mayoría de nosotros pensamos que el pato al orange, es decir, el gansito con la mirinda, ¿sí? Es un alimento saludable, ¿sí? No, sí, el exceso de carbohidratos, el exceso de lípidos, de grasas trans, sí, todo eso puede generar. Las grasas trans están muy asociadas con la producción de cáncer, principalmente cáncer gástrico, ¿sí? No sé si sepan de dónde se producen esas grasas trans. Sí, es la transformación de los grupos químicos cuando están sometidas a altas temperaturas. Sobre todo altas temperaturas, ¿sí? Cuando tenemos lípidos, los lípidos pueden tener dobles ligaduras. Un lípido, ¿sí? Un ácido graso saturado, ¿sí? No tiene dobles ligaduras porque está lleno de hidrógenos, está saturado de hidrógenos. Cuando tenemos saturado, lo podemos tener monoinsaturado, que tiene una doble ligadura, o lo podemos tener poliinsaturados, que tiene más de una doble ligadura. Pero esas dobles ligaduras, cuando nosotros la calentamos a altas temperaturas, la posición de los hidrógenos va a cambiar. En lugar de estar los dos en la misma dirección, se vuelve en direcciones opuestas y eso se llaman grasas trans. Y eso es causado precisamente por las altas temperaturas. ¿Qué alimentos son los que tienen más grasas trans? Los más ricos. Las donas, las pizzas, todo lo frito, los pasteles, tienes todo lo más rico, tiene grasas trans. Sí, exactamente. ¿Sí? Algo que también tiene muchas grasas trans es eso que le llaman la manteca. ¿Cómo le llaman? Manteca inca es manteca vegetal. La manteca vegetal. ¿Por qué razón? Porque lo están hidrogenando. Sí, y entonces cuando tú tienes muchas, deshidrogenando, cuando tú tienes muchas doble ligaduras, las colas de los ácidos grasos son muy flexibles y entonces tenemos aceites. Cuando tú le quitas todas esas dobles, se vuelve sólido. ¿Por qué? Porque esos ácidos grasos se van a formar en una estructura más compacta y se vuelve sólido. ¿Sí? Entonces, si a un aceite le quitas esos dobles hidrógenos porque lo estás hidrogenando, entonces lo conviertes, pero lo conviertes en grasas trans. ¿Sí? Entonces ese es el problema. ¿Sí? Entonces, esto es algo que también vamos a ver, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo, nada más quiero que vean cómo la dieta, ¿sí? Está inclusive por arriba del humo de cigarrillo. Entonces, la dieta, de repente nosotros pensamos, pues, la dieta, pues, una torta aquí de la cafetería, sí, eso es algo muy importante, ¿sí? Entonces, que ustedes vean. Y obviamente el consumo de cigarrillo es algo que está fuertemente relacionado. ¿Sí? Hay por lo menos unas 20 sustancias que están clasificadas en el grupo 1
de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, ¿sí? Que son carcinógenos. Sí. ¿Y por qué esto, por lo menos en el ámbito que yo he estado, por qué es tan castigada la radiación si veo que está muy abajo incluso sobre de la dieta? O sea, uno dice, no, pues que la radiación cáncer. Hay varios tipos de radiación. La radiación ionizante y la radiación no ionizante. La más peligrosa es la radiación ionizante. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esa radiación ionizante de que te están generando iones? Cuando tú tienes, por ejemplo, la radiación ultravioleta es radiación ionizante. Los rayos X es radiación ionizante. La radiación que proviene de los aparatos o de los teléfonos es no ionizante. Entonces, la más dañina, porque es la de más energía, ¿sí? Es la ionizante, porque te genera especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Sí, de las especies reactivas del oxígeno que... Exactamente. Exactamente. Y las proteínas, también las especies reactivas modifican DNA y proteínas. Perdón, pero Sí. ¿por qué no se le da suficiente importancia a la radiación electromagnética? Porque se supone que lo que pasa es que altera la membrana celular y causa muchos problemas. Y pues todos estamos expuestos a un celular y estos pues sí tienen... El problema son los modelos de estudio. O sea, tú no puedes utilizar a una persona para exponerla a altas dosis de radiación electromagnética. Lo haces con animales. Por esa razón, en el caso de la clasificación de los carcinógenos, grupo 1, y los cancerígenos, grupo 2, ¿sí? Solamente están en la parte humana. Si se ha demostrado en animales, pero no en humanos, se le pone en clase 2. Y en este caso, o sea, es muy difícil poder hacer una investigación, ¿sí? Porque además tienes sistemas complejos para poder analizar el efecto específicamente de este tipo de radiación electromagnética. Sí, por esa razón. ¿Sí? Ahora, esa radiación va a depender del tipo de cáncer. ¿Cuál es el principal carcinógeno, el que ya está demostrado que está relacionado con el mieloma, con el cáncer de piel? La radiación ultravioleta. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedes hacer? Ponerte bloqueadores. Mientras más alto sea el factor de protección solar, pues entonces es mucho mejor porque evita que pueda pasar. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues utilizar protección, si no tienes bloqueadores, puedes utilizar gorro, o inclusive tratar de no salir en el periodo donde la radiación es más alta. ¿Sí? ¿Qué le hace la radiación ultravioleta a la mama? Nada. A menos de que sea en la piel de la mama. ¿Sí? Que se considera cáncer de piel, no cáncer de mama. Entonces depende del tipo de cáncer, ¿sí? Y el de mama es mucho más frecuente y está muy fuertemente asociado con la parte alimenticia, ¿sí? La gran mayoría de los cánceres están relacionados fuertemente con la parte alimenticia porque puede tener inductores de cáncer, ¿sí? Que pueden producir cáncer, cancerígenos, ¿sí? Hay pocos alimentos que tienen carcinógenos, salvo que se consuman procesados o en una cocción muy alta, a altas temperaturas, ¿sí? Y en algunas ocasiones también depende de la población. Hay un caso en el cual hicieron un análisis donde mujeres japonesas, donde la prevalencia del cáncer gástrico es más alto y el de mama es muy bajo, migraron a Estados Unidos. Tomaron los hábitos alimenticios de las mujeres norteamericanas y en esas mujeres que estudiaron, la prevalencia del cáncer en mujeres japonesas migrantes hacia Estados Unidos aumentó 3 o 4 veces. ¿Qué fue lo que pasó? Las hamburguesas. Bueno, todo, sí, porque, o sea, las papas fritas, sí, o sea, todo eso que se calienta, que se fríe, eso es muy mal. No quiere decir que no lo coman, pero acompáñenlo con verduras. Y si lo van a comer diario, pues entonces, sí, que les duela el bolsillo y digan, no, pues mejor
me compro una botella de agua y eso, sí, algo así, sí. Eso de acompañado con verduras, ¿es sí. porque lo cancela o qué hace? La absorción es más lenta. Si tú antes de comer una hamburguesa, cocinada a la parrilla, comes muchos vegetales, esos anillos policíclicos, ¿sí? Esos policíclicos aromáticos no se absorben. Pero habrá, por ejemplo, algunos tipos de alimentos que funcionen como quelantes. Sí, sí. Por ejemplo, sí, que, o sea, no es tan bueno porque nos genera una vitaminosis. En el caso, por ejemplo, del huevo crudo, el huevo crudo tiene una proteína que se llama avidina, ¿sí? De hecho, la avidina se utiliza para unos estudios que se llama avidina, estreptavidina para poder interaccionar. Esa avidina, sí, como su nombre lo indica, tiene mucha afinidad, ¿sí? Es ávida, ¿sí? Por la vitamina llamada biotina, que es la vitamina H. Y entonces cuando nosotros, por lo general cocemos el huevo para poderlo comer, ¿sí? Pero, por ejemplo, en las pollas, o hay gente que se come el huevo así, lo abre del cascarón y se lo come, ¿sí? Comerse uno no es tan malo, pero si comes mucho, lo que estás haciendo es de que estás disminuyendo la absorción de vitamina H. Ese es un agente quelante, ¿sí? Hay agentes que son antinutricionales, que evitan que no puedas tener una buena absorción. En este caso, las verduras son antinutricionales en función de los agentes que son cancerígenos y carcinogénicos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no te lo quela. Algo, por ejemplo, que sí es importante, si ustedes toman café negro, ¿sí? Es recomendable ponerle aunque sea un chorrito de leche, porque en la leche, la caseína, que es la proteína de la leche, interacciona con las moléculas que nos tiñe el esmalte de los dientes. Entonces, si no quieren que estén sus dientes amarillos o cafés por el alto consumo de café, pónganle un chorrito de leche, ¿sí? ¿Qué sucede con esa caseína? Interacciona con las moléculas que tiñen fuertemente y entonces pasan por el tracto digestivo. Entonces están quelando, lo están atrapando. Las verduras no te los quelan, no dejan que se absorban. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Bueno, esta es nada más una tabla, es una tabla muy vieja, es del 2004, nada más para que vean, pero yo lo que quería ver es de que la dieta es algo muy importante. ¿Sí? Las células se originan en nuestro organismo. La gran mayoría de los cánceres, salvo aquellos que tienen algún agente, ¿le podríamos decir agente canceroso? No, agente canceroso no, porque no está relacionado con cáncer. Le podemos decir cancerígeno o carcinógeno, ¿sí? Pero canceroso no. Aquellas agentes como los virus, como las bacterias, ¿sí? Que son biológicos, agentes químicos o agentes físicos como las radiaciones, todos esos provienen de fuera. Pero por lo general hay una pérdida del control celular. Por lo general aquí lo que tenemos son estímulos A, B y C y genera una supervivencia celular. A, B, C más F y G genera que se dividan las células. A, B, C, D y E genera diferenciación celular. Pero sí, cuando nosotros tenemos que pierde todos estos, las células tienen que morirse. ¿Qué sucede con una célula que no es una célula que responda a estos estímulos? A pesar de que no tengamos estos estímulos, presentan, creo que tengo aquí, no, sí, presentan una supervivencia. De este lado, por ejemplo, tenemos células normales y tenemos un carcinoma in situ, sí, aquí está la referencia, y nosotros podemos observar cómo tenemos una gran cantidad de células y además empiezan a aumentar el tamaño. ¿Sí? Entonces, esto es de tejido uterino, de cervix, este es de mama y este es de próstata, para que ustedes puedan ver qué características. ¿Qué es lo que está sucediendo? De que ya no responden a los estímulos externos. Eso lo vamos a ver la próxima clase porque vamos a ver The Hallmarks of Cancer.
¿sí? Y vamos a ver que hay diferentes estímulos que vienen de fuera y que la parte interna responde o no responde, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Células que pierden el mecanismo de control, ¿sí? Las células por lo general se desdiferencian, pierden una identidad y entonces se vuelven neoplásicas. Ya habíamos mencionado que neos quiere decir nuevo, tiene características nuevas, pérdida del reconocimiento célula a célula y ya hay una pérdida en la inhibición del contacto, ¿sí? Cuando una célula que no es cancerosa empieza a crecer y interacciona con la membrana plasmática de la otra célula, se genera una inhibición y ya no permite que aumente su volumen, ¿sí? Las células cancerosas se van sobre los espacios de las otras y no les interesa, siguen proliferando. Hay una hipertrofia, un aumento de volumen, y hay una hiperplasia donde aumenta el número de células, lo cual nos va a generar un tumor, ¿sí? Esa es mi duda. ¿Siempre van de la mano de hipertrofia y hiperplasia? No. Pero nada más que en el tamaño ya puede generar un tumor. Sí. No. En este caso, por ejemplo, estos carcinomas in situ que todavía son, sí, lo que se observa aquí sobre todo son hiperplasias. Aumenta hipertrofias. Aumenta el tamaño, sí, pero no tienes un número tan grande. Y algunas, sobre todo los carcinomas epiteliales, sí aumenta el número de células. Y es lo que genera el tumor, sí, pero son diferentes. Sí, yo lo que quise es repetirles y repetirles para que puedan ver las diferencias, ¿sí? Y la metástasis es cuando ya hay migración de las células cancerosas. Esto es lo que es un resumen de cómo va sucediendo todo este cáncer, ¿sí? Tenemos aquí la neoplasia. Desafortunadamente no todos los cánceres van en orden, sino que hay algunas neoplasias que de repente se convierten en cáncer in situ y después en metástasis, entonces se saltan las etapas. Si fuera así, pues sería más fácil, ¿sí? Los cánceres de bajo crecimiento sí tienden a ir más o menos así. El cáncer de páncreas de una neoplasia puede generar un carcinoma in situ, ¿sí? Fácilmente, ¿sí? Sin tener mucho. La hiperplasia es cuando tenemos un gran número de células. La displasia es cuando esas células, displasia todavía tienen características iguales a las originales, aunque las funciones son diferentes. La hiperplasia tenemos más células, pero iguales. La displasia es cuando empiezan a perder su función y cuando empiezan a perder su capacidad de responder a los estímulos inhibitorios del crecimiento y de la proliferación, ¿sí? Tenemos un cáncer in situ cuando ya tenemos un tumor y empieza a romper la membrana basal. Y cuando ya hay diseminación, hay dos vías de diseminación principal. Una es a través sanguínea y otra es a través de los ganglios, ¿sí? Es cuando se conoce como metástasis, ¿sí? Y entonces son las fases del tumor, ¿sí? Aquí, si nosotros observamos, este es un corte de cervix, ¿sí? De unas de mis alumnas que estuvieron en el IMSS. Aquí lo que tienen es la capa de queratina y si ustedes observan cómo está muy bien definida las capas y aquí tenemos la parte del estroma donde la cantidad de células en forma epiteliales son muy pequeñas y tenemos una gran cantidad de células del sistema inmune que mantienen a raya el tumor. Aquí tenemos una lesión intraepitelial de bajo grado, que son las siglas LIEBG, lesión intraepitelial de bajo grado, donde nosotros observamos que se pierde la capa de queratina, ya estas células se vuelven muy gruesas y aquí perdemos esta capa porque empieza a haber mayor proliferación. En esta lesión intraepitelial de alto grado, si ustedes observan, ya no hay queratina y perdemos los bordes de esta estructura y ya tenemos bordes irregulares. Y aquí en el carcinoma ya no tenemos forma. ¿Sí? Entonces digamos que aquí tenemos una neoplasia con una hiperplasia. Aquí ya tenemos una displasia con una hiperplasia. Vean el grosor de estas células, vean el tamaño de estos núcleos y aquí pues, prácticamente ya las células perdieron totalmente el control.
¿Sí? Bueno, diferencia entre un tumor maligno y un tumor benigno. Los tumores benignos son de crecimiento lento, ¿sí? Crecen hasta determinado tamaño y se quedan, ¿sí? No destruyen células normales, no atacan, todavía guardan esa inhibición por contacto, ¿sí? Inhibición de crecimiento por contacto, crecen de manera ordenada, no se propagan a otros tejidos y normalmente no producen efectos graves secundarios. ¿Sí? Cuando hablamos de tumores malignos, son de crecimiento lento, pero hay algunos disparadores que los hacen más rápidos, ¿sí? Hay algunos factores de crecimiento, ¿sí? Incluyendo hormonas, ¿sí? Que hacen de que un tumor sea más rápido. Un mioma en la parte del músculo del útero, ¿sí? Los estrógenos pueden hacer que puedan crecer muy rápido y la progesterona puede tener el efecto opuesto. ¿Sí? Entonces, en este caso, una mujer que presenta un mioma pequeñito, con un embarazo, puede que disminuya, pero puede ser que otras hormonas generen un crecimiento más rápido y que crezca más rápido que su propio feto. Entonces, sí, ahí es donde el ginecólogo tiene que evaluar hasta dónde quitar los miomas. Si los miomas empiezan a tener una hipoplasia, una disminución en el crecimiento, pues entonces pueden quedar y se quita junto con el bebé. Pero si el mioma empieza a quitar espacio en la cavidad uterina, pues hay que quitarlos antes de que llegue a término, ¿sí? Crecen de manera progresiva e invasiva, atacan a otras, ¿sí? Puede ser primero in situ, rompiendo membrana basal, no saliendo hacia otros tejidos, o metastásico. Destruyen células, tejidos y órganos, crecen de manera ordenada, se propagan a otros tejidos de otros órganos, ¿sí? En forma de metástasis, y normalmente no producen efectos secundarios graves, ¿sí? A menos de que estén en un tejido vital, ¿sí? Un cerebro, un hígado, páncreas, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya ocasiona la muerte, ¿sí? Un melanoma, un cáncer de piel, no nos va a matar. Lo que nos va a matar va a ser la metástasis que haga hacia diferentes tejidos. Entonces, por eso la importancia de detenerlo lo más pronto posible, de identificarlo rápido, ¿sí? De una detección temprana y atacarlo lo más pronto posible. ¿Sí? Bueno, aquí hay una historia del cáncer de mama. El primer cáncer que se descubrió fue el de mama, ¿sí? Y data de 1600 antes de Cristo, ¿sí? Hay códices, ¿sí? Donde se menciona que hay 8 diferentes enfermedades asociadas a las mamas, ¿sí? El término seno es una forma un poco es un eufemismo, ¿sí? Una forma bonita de decirlo. Porque cuando nosotros decimos, es que mis senos, qué bonitos. El seno es realmente la parte del medio. El seno de un río es el lecho del río, ¿sí? La parte de las mamas o la glándula mamaria son los que tenemos, sí, los dos, o sea, hombres y mujeres tenemos mamas, ¿sí? Entonces, en este caso, se puede desarrollar. ¿Cómo era el tratamiento, sí? 1600 años antes de Cristo, pues lo cauterizaban, ¿sí? Agarraban un fierro caliente y lo ponían ahí para que se quemara. O sea, imagínense el horror, ¿sí? Había gente que se moría del puro tratamiento. Galeno, 200 años después de Cristo, ¿sí? Lo asoció con la melancolía. Esto para mí es muy importante. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra melancolía? Melanos. ¿Cómo ven las personas el panorama a los melancólicos? Negro. Melancolía viene de melanos, que es negro. Entonces la melancolía es cuando tenemos una tristeza profunda, ¿sí? Y esa tristeza profunda se asocia con una pérdida de una respuesta adecuada del sistema inmunológico, ¿sí? ¿Qué sucede cuando uno de nuestros familiares tiene cáncer? ¿Sí? Lo tenemos que cuidar de todo, estarle repitiendo. No, tenemos que hacer de que su sistema inmunológico se fortalezca. Porque su sistema inmunológico es lo que va a hacer de que pueda atacar contra ese cáncer, inclusive puede involucionar ese cáncer, ¿sí? Ha habido casos donde los cánceres se enquistan,
¿sí? Y ven la membrana, o sea, hay una capa de fibras que generan que las células cancerosas ya no salgan. Y eso es gracias al sistema inmunológico del organismo. Y eso es parte importante de esta materia. El microambiente que tenemos puede actuar a favor del tumor y permitirle que salga, o puede entrar a actuar en contra del tumor y atacarlo y destruirlo. Entonces, en este caso, la parte emocional, la parte sentimental es muy importante, ¿sí? El hecho de que una persona tenga cáncer no lo vamos a tener encerrado, porque eso le va a dar más tristeza, más depresión. Es algo muy importante. Y ellos, Galeno lo asoció precisamente con esto. Aquí tenemos una fotografía es una parte de, ¿cómo se llama? El nacimiento de Venus, ¿sí? Y dibuja a Santa Ágata. No sé si vean que se está tapando uno de sus senos. Resulta que en el año 251 después de Cristo, no se quiso casar con un emperador y entonces en castigo, ¿sí? Le amputó una mama. Ahora les avientan ácido, entonces, o sea, seguimos igual de bárbaros, o sea, entonces, ¿sí? Y es gente que tiene mucho poder. Entonces, en este caso, Santa Ágata se convirtió en la patrona del cáncer de mama, ¿sí? Entonces, por si quieren ver. Hipócrates distingue entre tumores benignos y malignos y ven que algunos se quedan forma no proliferativa y otras pues sí se van, ¿sí? Entonces es algo de lo que vamos a ir viendo. Y todo esto va a converger de que el microambiente tumoral es muy importante, pero también el estado de salud, la alimentación, el estado de ánimo de la gente es muy importante para prevenir o para atacar un cáncer que ya está. ¿Sí? Más o menos. Ya vamos a terminar. Clasificación del cáncer. Vamos a utilizar la International Classification of Disease for Oncology, ¿sí? Tercera edición 2013 de la OMS, y vamos a ver que se clasifica en dos tipos. De acuerdo al tejido en donde se origina, a lo que le llaman tipo histológico, y el sitio primario donde se localiza. Entonces, vamos a suponer que si el tipo histológico lo tenemos de cierta manera, vamos a verlo a siguiente, ¿sí? En esta histología tenemos el aparato locomotor, el aparato respiratorio, cánceres de cabeza y cuello, células germinativas incluyendo ovarios y ovarios en la parte de las células germinales y en el caso de testículos, ¿sí? Célula germinativa, cerebro y sistema nervioso, digestivo y gastrointestinal, endocrino y neuroendocrino, de ojo, de piel, relacionados con el SIDA, ¿sí? El SIDA lo que hace es disminuir el sistema inmunológico y entonces el cáncer es cuando se aprovecha. No nada más las infecciones oportunistas, también este tipo de virus al disminuir la respuesta inmunológica, puede aprovechar el cáncer. Riñones y genitourinarios, sangre y sistema hematológico, linfoma, aquí están las leucemias, mielomas y linfomas. Sistema reproductor femenino como algo muy particular y otros que no caben aquí, entonces están todos distribuidos. Cuando nosotros hablamos de un cáncer raro, lo habíamos mencionado, son menos de 15 casos por cada 100,000 habitantes en un año. Entonces vamos a suponer que en un país se detectan menos de 15 cánceres en tal tejido, se considera un cáncer raro, ¿sí? En otros cursos me han preguntado, ¿existe cáncer de corazón? Sí existe. Sí hay cáncer de corazón. Es un cáncer raro, pero sí existe, ¿sí? Y vamos a tener diferentes partes donde se pueden desarrollar el cáncer, ¿sí? El corazón es un tejido que está trabajando todo el tiempo. Así nosotros estemos dormidos, desmayados, a menos de que estemos muertos, el corazón siempre funciona, ¿sí? Entonces es un tejido donde no puede tenerse. Eso le favorece para que la incidencia de cáncer sea menos. Cuando nosotros tenemos tejidos que no utilizamos, ¿sí? Es cuando puede venir la parte de cáncer, ¿sí? Cuando una mujer es nulípara, no tiene hijos, ¿sí? Es más susceptible a tener cáncer de ovario,
cáncer cervical y cáncer de mama. Entonces, o sea, no les estoy invitando a que tengan hijos así, ni muchos, porque también pues es otro problema, pero también, o sea, es importante poner en una balanza qué es lo que queremos. ¿Sí? Bueno. La siguiente clasificación es en relación con el sitio primario, ¿sí? Y aquí vamos a ver que tenemos 6 grupos. 5 grupos bien definidos y uno mixto, ¿sí? El grupo 1 es el que abarca casi el 90% de todos los cánceres, que como lo vimos al principio son cánceres duros. Carcinoma, OMA, quiere decir tumor, y entonces lo asociamos con un cáncer duro. Por lo general son de origen epitelial o de recubrimientos del cuerpo. Vamos a suponer adenocarcinoma. El prefijo adeno quiere decir glándula, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos adenocarcinoma, estamos hablando de un cáncer sólido que se produce en una glándula. Un carcinoma de células escamosas, sí, es un tejido duro donde principalmente se proviene en estas células que tienen células en las cuales producen proteínas y que estas se están desprendiendo y entonces eso se les denomina escamosas. ¿Sí? Vamos a ver que esos son los más frecuentes. La gran mayoría de los que ustedes mencionen son carcinomas. Mama, pene, pulmón, hígado, riñón, páncreas, cerebro, todos esos son carcinomas, ¿sí? El sarcoma se asocia principalmente, son duros, ¿sí? Y aquí curiosamente uno de los tejidos más duros que tenemos es el hueso, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Cuando se origina el hueso, es un tejido conectivo que se endurece hasta que ya tiene sales de carbonato, de fosfatos, y es cuando se endurece. Cuando nosotros hablamos un cáncer de hueso, hablamos de un sarcoma, ¿sí? Entonces, en el caso de los sarcomas, ¿sí? Es el segundo tipo porque provienen de tejidos conectivos y de soporte y se presenta principalmente en adultos jóvenes, ¿sí? El músculo también es otro que produce sarcomas, ¿sí? Es un tejido, no es de soporte, ¿sí? También se producen y ahí tenemos músculo liso y músculo estriado, ¿sí? Mieloma, vamos a ver que ya pasa a formar parte de los cánceres que se pueden considerar líquidos. El mieloma es el origen en las células plasmáticas de la médula ósea, al igual que las leucemias también se producen en la médula ósea, pero en el caso del mieloma principalmente son las células plasmáticas, ¿sí? Las que producen proteínas, ¿sí? Para poder tener los factores de coagulación. Las leucemias y los mielomas casi se imbrican. Tenemos aquí una confusión muy grande entre el mieloma, ¿sí? Y las leucemias. Vamos a verlos más adelante. Las leucemias son totalmente líquidos, ¿sí? Se les llama cánceres líquidos o cánceres sanguíneos. Se produce también, al igual que los mielomas, en la médula ósea. Y aquí tenemos de 2 tipos. Los que son leucemias mieloides y leucemias linfoides, ¿sí? En este caso, las mieloides también se le denominan granulocíticas y las linfoides también se le denominan linfoblásticas o linfocíticas, ¿sí? Son las estirpes celulares que vamos a tener en ese tipo de leucemias. Y cada uno de esos podemos tener, ¿sí? Aguda y crónica. Entonces podemos tener leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoide aguda, leucemia linfoide crónica, ¿sí? El último, que es de los más confusos, es el linfoma porque tenemos muy poco tejido linfático, ¿sí? El sistema linfático es un sistema paralelo al sistema sanguíneo donde no viaja sangre, no hay eritrocitos, pero ahí se transportan una gran cantidad de células del sistema inmunológico, ¿sí? Tenemos 2 estructuras importantes. La parte de los ganglios, que son la central, donde se agrupan. Si ustedes tienen alguna enfermedad, los ganglios que más se les inflaman son las parótidas, ¿sí? En el caso del cáncer de mama, las que más se inflaman son precisamente las escapulares.
de esta parte, ¿sí? O las axilares, ¿sí? Y ahí tenemos linfomas y se ponen muy grandes. Cuando se hace una disección de tejido mamario, se analizan todos los ganglios. Si está libre de los ganglios, no tienen cáncer, pues entonces tiene muy buenas posibilidades de poder tener una supervivencia alta, ¿sí? Cuando ya hay presencia de células cancerosas en los ganglios, la supervivencia es más baja, ¿sí? Dentro de los linfomas tenemos aquí algo muy particular, los que se llaman de Hodgkin, ¿sí? Y los de not Hodgkin, ¿sí? Vamos a verlos después, pero los quiero ver porque ustedes tienen una tarea, ¿sí? Y ustedes van a buscar un tipo de cáncer, ¿sí? El que más les interesa y explicar por qué, ¿sí? Y en función de eso vamos a armar, además de ver toda la parte celular, la parte del microambiente, es lo que vamos a ver. Y los mixtos es de que de repente tenemos un carcinoma que tiene características de sarcoma, ¿sí? O un mieloma que tiene características de leucemia, y entonces es difícil de poderlos distinguir, y por eso se puso la clase 6, ¿sí? Nada más los nombres, los sufijos, hablamos de adeno cuando hablamos de una glándula, condro, cuando hablamos de cartílago, eritro, cuando estamos hablando, eritro quiere decir rojo, hablamos de glóbulos rojos, hemangio, hemo quiere decir sangre, angio quiere decir vaso, entonces son vasos sanguíneos, hepato, estamos hablando de hígado, lipo, estamos hablando de grasa, sí, un lipoma, sí, es un cáncer, nosotros pensamos que la grasa está como que embarrada, así como si fuera manteca en el cuerpo. No, son células, son adipocitos. Y esos adipocitos, al momento en el cual generan cáncer, generan un lipoma, ¿sí? Entonces, adenoma, condrosarcoma, porque es un tejido conectivo, y entonces a eso le podemos meter, ¿sí? Linfoma, melanoma, melano, recuerden que melanos es negro, ¿sí? Entonces, cuando tienen melancolía, es de que, como dijera la quinta estación, el sol no sale. Y cuando sale, pero pues no calienta, ¿sí? Mielo quiere decir médula ósea, mio, músculo, y osteo, que quiere decir hueso. Esos son nada más algunas, es una diapositiva y ya no la volví a encontrar. Puse otra referencia por si ustedes la quieren buscar, ¿sí? He tratado de actualizar las ligas porque de repente ya no aparecen, entonces es más difícil poderlos encontrar. De hecho, en la primera, donde está la del cáncer, dije, ¿de dónde será esta? Porque esa la puse en el Kahoot. Y resulta que es una página donde habla de que dependiendo del tipo zodiacal, ¿sí? Puede tener el número de erecciones, ¿sí? Entonces, digo, por si la buscan, ¿sí? Vamos a jugar Kahoot. ¿Sale? Bueno. ¿Ya han jugado ustedes Kahoot? Necesitan su celular. Los que quieran jugar, pueden jugar. Los que no quieran jugar igual. Doctor, Sí. Nada más una duda. No me quedó muy claro lo de los lipomas. O sea que los lipomas también son células cancerosas. Ya no entendí esa parte. ¿Linfomas? Lo último. Lipomas. ¿Lipomas? Ajá, bueno, es que, me confundí esa de lipo con linfomas, entonces esa era... Linfo hace relación con los linfocitos, y de ahí viene la clasificación de los linfomas. Sí, ya me quedó más claro, sí. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias por avisarme, ¿sí? Bueno, en el caso de Kahoot, ¿sí? Lo vamos a jugar aquí, no tiene ningún valor, los que quieran jugar lo pueden jugar, tenemos hasta 100 espacios, entonces tenemos bastantes lugares que pueden jugar, y lo que ustedes tienen que entrar es en www.kahoot.it, no IT, ¿sí? En su celular. Pueden bajar la aplicación, pero pues les va a ocupar espacio.
Aquí les van a decir, di el PIN de juego. Entonces yo voy a entrar en kahoot.com, ¿sí? Kahoot.com. Y una de las tareas es de que ustedes van a hacer un Kahoot. Entonces es importante que lo hagan. ¿Por qué razón? Porque a mí me parece una forma muy interactiva de poder jugar, ¿sí? Entonces ustedes van a ir aprendiendo y van a ver qué realmente tienen, ¿sí? Entonces ustedes generan su propia sesión. Déjenme quitar aquí la barra de control. Nos metemos. Mi nombre de usuario es PD Matsumura. Matsumura aquí lo puse con S porque en japonés no existe con Z, pero oficialmente es con Z, ¿sí? Entonces, y como me gusta más Matsumura y mucha gente me dice Matsumura, entonces, por eso ¿sí? Entonces, y esta cuenta de Kahoot la tengo como hace 20 años, ¿sí? Ok, vamos entonces a jugar, ¿sí? Cáncer es la primera y entonces empezamos. Si ustedes lo quieren volver a jugar, me mandan un WhatsApp, yo les mando la invitación. Si ya tienen ustedes cuenta, yo les mando el Kahoot para que ustedes lo jueguen. Si no, les abro la ventana, ustedes lo pueden jugar como si estuvieran aquí en clase, ¿sí? Vamos a hacer el modo clásico, ya después lo vamos a hacer en equipo, pero ahorita lo vamos a hacer en modo clásico, individual, y va a generar su PIN. Ese PIN es el que tienen que meter ahí en kahoot.it. El PIN es 830-9567. No tiene ningún valor, no lo tomamos en cuenta, nada más es para que ustedes repasen, ¿sí? Está de forma automática, cada vez que entra uno, son 15 segundos. Si ya dejan de entrar, pues entonces ya llega hasta el 0, ¿sí? Empieza en 8, 7, 6, 5. Yo no lo puedo parar. Ah, ya entró alguien más. Es importante que lean bien la pregunta, las 4 opciones, y que correlacionen el color de la respuesta correcta con el que tienen en su tablero de Kahoot. ¿Sí? Empezamos. Primera pregunta. Van a ser 10 preguntas. ¿Qué es la oncología? Rojo, estudio de los crustáceos. Azul, cirugía de un tumor. Verde, cirugía de los crustáceos. Ocre, estudio de los cánceres. Oncología. Bien. Alguien dijo que era el estudio de los crustáceos. No. Pero a lo mejor se equivocó, porque eso sí lo saben. Eso estaba muy fácil. Ahora, la otra más difícil es de que les da un puntaje. El más rápido les da un puntaje más alto. ¿Qué es la carcinología? Bien, aunque alguien... Oh, no. Carcinología es el estudio de los cangrejos, de los crustáceos. Por eso no tomo en cuenta el Kahoot, porque es truculento. ¿Qué es la oncotomía? Onco quiere decir tumor, tomé es corte. Bien, todos bien. Cirugía del tumor. Siguiente pregunta, 3 de 10. Brian tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas, pero Carlos es más rápido. ¿Qué término hace referencia al número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo determinado?
Bien. Incidencias son casos nuevos. Siguiente pregunta. Ahí Raúl ya desplazó a Joel en rapidez. 5 de 10. ¿Qué término hace referencia al crecimiento en el número de células? Bien, aunque 2 dijeron que era hipertrofia. Es hiperplasia. Ay, gracias. Es que la mesa se tambalea, entonces, gracias. ¿Qué término hace referencia a algo que se ha demostrado que ocasiona cáncer? Ya demostrado. Bien, aunque aquí puso cancerígeno. Cancerígeno está parcialmente bien. BCD tiene 6 respuestas en hilo. ¿Qué término hace referencia a un tumor sólido? Bien, que alguien puso canceroso. No habla de tumor sólido. ¿Qué término hace referencia a algo que puede ocasionar cáncer? Bien, aunque alguien se fue con carcinógeno. Está bien, pero está mejor cancerígeno. 3 seguidas. Mac está de vuelta en el juego. Bien. ¿Qué término hace referencia al crecimiento en el tamaño de las células? Tamaño porque comen más. ¿Te equivoqué? Sí, les digo que... Por eso no lo tomo en cuenta, Cajú. Bien. 2 se fueron con hipotrofia, que es lo opuesto, y 4 se fueron con otra respuesta. Queda una. 10 de 10. ¿Qué término hace referencia al número de personas que presentan una enfermedad y todavía sobreviven? Bien, aunque 2 hablaron de morbilidad, que está bien, pero está mejor prevalencia. Bien, Carlos, primer lugar, Brian, segundo, Joel, felicidades a los 3, ¿sí? ¿Les parece adecuado? ¿Sí? Repasamos con esto qué fue lo que vimos, ¿sí? Déjenme, porque se vuelve a... No. Ya nada más para terminar, ¿sí? Miren aquí, déjenme... ¿Y la semana la habilita el lunes o la habilita el lunes? Ah. El lunes, sí, lo habilito el lunes. La parte de las semanas dijo que no estaba habilitada todavía. Esta imagen es de una página que dice, conoce el tamaño del pene según el signo José de acá. Entonces, esa no le hagan mucho caso. O bueno, sí. Esa no se las puse. Esa no se las puse. Listo, ¿sí? Ya nada más déjenme terminar la grabación, ¿sí? Y quedaron unas diapositivas allí, ¿sí? Déjenme enseñar para que ustedes las vean en relación con algunos artículos, ¿sí? Que son adecuados, que es el cáncer, ¿sí? Y es del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, de los Institutos Nacionales de Salud, pero también hablan de por qué la medicina no permitirá que el cáncer sea curable, y entonces hacen una serie de lucubraciones. Un físico español logra curar un cáncer terminal de hígado, que también así como que no, ¿sí? Dicen que el cáncer es un hongo, ¿sí? Otro, el médico italiano condenado al homicidio que sigue curando enfermos de cáncer con bicarbonato,
¿sí? Y dice que con el bicarbonato, porque como se acidifica, pues entonces, pues hay que darle bicarbonato para que el pH sea neutro y entonces con eso se cura el cáncer. Entonces, vamos a tratar de utilizar lecturas adecuadas, ¿sí? Científicas para que estén bien sustentados sus conocimientos, ¿sí? Y con esto terminamos de grabar, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran que